Los trenes más veloces de la historia. En nuestros días, con medios de transporte rápidos, frecuentes, baratos y abundantes, en los que la velocidad es habitual y donde el vehículo particular de los ciudadanos puede superar con mucho las velocidades legales máximas, es difícil apreciar cómo la velocidad de un ferrocarril puede llegar a ser algo excepcional. Sin embargo, como veremos enseguida, muchos trenes están actualmente realizando servicios regulares a velocidades tan altas como 300 km por hora. El ferrocarril ha superado ya la mítica barrera de los 500 km a la hora y se ha convertido en un duro adversario para el saturado transporte aéreo en distancias de hasta 1000 km. Para muchos, los ferrocarriles son el transporte del futuro. La conquista de la velocidad comenzó hace casi 200 años en Gran Bretaña. En lo más alto de su poder, el Imperio Británico era un semillero de tecnología e innovación industrial. Sin embargo, hasta aquel momento ningún hombre había viajado más rápido que un caballo al galope. En el industrializado noroeste del país, los ferrocarriles arrastrados por caballos se habían utilizado para transportar carbón y otros minerales hasta comienzos del siglo XIX. Con Trevisick, en 1803, se introdujo la máquina de vapor. Sin embargo, los progresos fueron lentos hasta que el relevo del desarrollo lo tomó el primer genio de los ferrocarriles, George Stephenson. Su Locomotion número 1 fue construida en 1825 para el primer ferrocarril público del mundo, el ferrocarril de Stockton y Darlington, inaugurado en ese año e impulsado solo por vapor. La Locomotion obtuvo el primer récord ferroviario conocido, cuando aquel mismo año de 1825 ganó la carrera a una diligencia de caballos en el trayecto de Stockton a Darlington. La Locomotion y sus hermanas eran caballos de hierro diseñadas para transportar cargas comerciales y consiguientemente no tenían una gran velocidad, pero obviamente fueron las máquinas más rápidas construidas hasta la fecha. Observen el rudimentario sistema externo de válvulas y tuberías de esta réplica exacta de la Locomotion original. Provocaban una gran limitación en su velocidad. Stephenson y su hijo Robert se aplicaron al desarrollo de la locomotora de vapor durante la segunda mitad de la década, es decir, desde 1825. El progreso efectuado en 4 años fue increíble. La Rocket, construida en 1829, era completamente diferente a la Locomotion y fue diseñada ya pensando en las nuevas necesidades de velocidad. Apenas un año después de la apertura del ferrocarril Stockton-Darlington, se registraban los planos de lo que actualmente se considera el primer ferrocarril moderno interurbano, el Liverpool-Manchester. El Liverpool-Manchester fue construido para transportar también pasajeros, no solo carga. Así, un año antes de su inauguración, en 1830, se abrió un concurso convocando a los mejores proveedores de locomotoras para remolcar sus trenes. Las famosas pruebas de Rainhill de octubre de 1829 son probablemente el más legendario evento ferroviario de todos los tiempos. Se presentaron 3 locomotoras. De 2 de ellas existen actualmente réplicas exactas, propiedad del Museo Nacional Británico de los Ferrocarriles en York. Solamente estas 2 fueron competitivas en las pruebas. La primera era la Novelty, de Timothy Hackworth. La podemos ver en cabecera de este tren.
La triunfadora fue, como registra la historia, la Rocket de Stephenson. Aunque su aspecto es vetusto, muchas de las características que desarrollarían las locomotoras de vapor del futuro se encontraban ya en este diseño. También de estas dos réplicas, la Rocket es la más potente y rápida, emulando a su antecesora. La Rocket ganó las pruebas de Rainhill con una marca de 46,8 km/h, desbancando con comodidad a sus rivales y consiguiendo una velocidad nunca vista hasta entonces. Su victoria dio a Stephenson el contrato de suministro de locomotoras que serían entregadas aquel año para la inauguración del ferrocarril el 15 de septiembre de 1830. Pero aquella velocidad de la Rocket, sumada a la falta de conocimiento sobre las capacidades de las nuevas máquinas, originó que el día de la inauguración del ferrocarril, el miembro del Parlamento de Liverpool, William Haskinson, fuera alcanzado por la Rocket, resultando gravemente herido. Fue llevado de inmediato a Eccles, en Manchester, por un tren que tenía en cabecera la versión de serie de la Rocket, la Northumbrian, que estableció un récord mundial de velocidad con 58 km/h en el precipitado viaje. Desafortunadamente, todo fue en vano. Haskinson murió a causa de sus heridas. Fue la primera víctima mortal de un accidente ferroviario. La Rocket de Stephenson fue solo el amanecer de la nueva era. El ferrocarril Liverpool-Manchester era admirado como una de las maravillas de la época, y su inmediato éxito extendió el desarrollo de los ferrocarriles por todo el mundo. Gran Bretaña estaba entonces en vanguardia y sus máquinas se extendieron dentro y fuera del país. Por todas partes surgían constructores de locomotoras, y el desarrollo fue extremadamente rápido. Cada nueva compañía ferroviaria pedía locomotoras más rápidas. La terminal de Manchester del ferrocarril Liverpool-Manchester aún se conserva hoy día, y es aquí donde vemos la siguiente evolución de la saga de locomotoras de Stephenson, la Planet. Se trata de otra réplica, igual que el segundo coche del tren. La Planet era el primer prototipo de una serie nueva de locomotoras y fue construida en 1830 para la inauguración del nuevo ferrocarril. El avance sobre el diseño de la Rocket es ostensible. Disponía de cilindros internos, bastidor exterior en sándwich y cojinetes, una combinación que reducía la alarmante tendencia a las sacudidas laterales circulando a velocidad que caracterizaba a la Rocket. Además tenía una caja de humos adecuada y topes y enganches en ambos extremos. Esta réplica puede verse funcionando regularmente en el Museo de Ciencia e Industria de Manchester, que incluye la estación original de la línea Liverpool-Manchester dentro de su recinto. En aquellos primeros días del ferrocarril, nadie pensó en la normalización. El menos normalizado en Inglaterra era el Great Western Railway, Gran Ferrocarril del Oeste, construido con un ancho de vía exagerado, 7 pies y un cuarto de pulgada, 2,14 metros, a instancias de su gran ingeniero Esambad Kingdom Brunel. Aquel gran ancho de vía facilitó la estabilidad de las locomotoras en una era en la que los descarrilamientos eran cosa diaria.
pero también condujo a locomotoras más potentes y anchas que en las demás líneas. Fueron construidas según los diseños del celebrado Daniel Couch y siguieron fieles prácticamente al mismo diseño durante muchos años. En 1840, el Great Western Railway realizaba los servicios regulares de pasajeros más rápido del mundo. Con estas potentes máquinas y a mediados de esa década, la barrera de los 100 km por hora fue superada por primera vez por una de estas locomotoras, la denominada con acierto Great Western, que consiguió 74,5 millas, casi 120 km por hora, el día 1 de junio de 1846. Esta que vemos es también una réplica, propiedad del Museo Nacional del Ferrocarril de York. Gran Bretaña mantuvo el cetro mundial de la velocidad durante todo el siglo XIX, exceptuando un breve periodo desde 1889 hasta 1897, cuando una Crampton francesa lo ostentó durante algún tiempo. Ahora el objetivo eran las 100 millas por hora. Una vez más, la compañía Great Western consiguió lo que se considera el primer récord comprobado de las 100 millas por hora en ferrocarril, logrado por la locomotora de expreso tipo 220 City of Truro en 1904. Esta locomotora se encuentra hoy en perfecto estado y es propiedad del Museo Nacional de Ferrocarriles. Aquí la vemos funcionando airosamente en plena década de 1990. El avance de la técnica del vapor vino como resultado de la lucha entre compañías. En el siglo XIX, Gran Bretaña era el país más competitivo del mundo, y sus compañías ferroviarias luchaban por captar a toda costa el tráfico disponible. A lo largo de 1880 y 1890, dos rutas rivales a Escocia habían competido sin tregua ofreciendo tiempos cada vez más cortos de viaje. Eran auténticas carreras de ferrocarriles. A finales de siglo existía una rivalidad similar en las líneas navieras que atravesaban las rutas del Atlántico, y las dos compañías ferroviarias rivales que funcionaban en el suroeste del país hicieron lo mismo. Eran el London and South Western Railway y el Great Western Railway. Curiosamente, las dos compañías ya habían alcanzado lo que parecía un acuerdo lógico de trabajo. El South Western transportaría pasajeros y el Great Western el correo. Cada uno de ellos tenía una ruta independiente desde Plymouth, en cuyos muelles atracaban grandes transatlánticos, hasta Londres. Pero el honor estaba en juego. Durante los primeros meses de 1904, las velocidades de los trenes fueron aumentando y los tiempos desde una estación término hasta la otra disminuyeron. El 23 de abril de 1904, la South Western llegó a Waterloo en 4 horas y 3 minutos, mucho menos que el Great Western. Pero exactamente una semana más tarde, la Great Western obtuvo su venganza, reduciendo en 7 minutos el tiempo de su rival. Era un viaje normal, pero para el siguiente tren, el del 9 de mayo de 1904, se preparó algo especial. El tren debía transportar el oro que traía un carguero alemán que había atracado en el muelle de Plymouth ese día, y el jefe de locomotoras de la Great Western, George Jackson Chatsworth, arengó a su dotación para que se emplearan a fondo en aquel viaje. El resultado hizo historia. Chatsworth se las arregló para que el muy conocido cronista de tiempos y velocidades de los ferrocarriles, Charles Bruce Martin, viajara en un vagón especial detrás del City of Truro, y en el descenso de Wellington Bank, en Somerset, registró una velocidad punta de 102,3 millas, 164,6 km/h. Esta locomotora, que apenas tenía un año en aquel momento, siempre fue especial. Hacía el número 2000 de las construidas en los talleres de la Great Western en Swindon, y fue una de las máquinas con las que se iniciaron los grandes planes de futuro de Chatsworth. A pesar de su hoy arcaico doble bastidor, tenía cilindros y válvulas de pistón modernos, y montaba la primera caldera en forma de uso de Chatsworth. Aunque ya jubilada con honores, aquí la vemos remontando airosamente rampas de nuevo en 1992.
Estas escenas la muestran funcionando con desenvoltura en el ferrocarril de Bodmin y Wadebridge, una zona de fuertes gradientes. Las temerarias carreras entre expresos de comienzos del siglo XX tuvieron un fin trágico. En las primeras horas del 1 de julio de 1906, un tren de la compañía Southwestern, el Boat Express, ocasionó un desastre en Salisbury, muriendo el maquinista, el fogonero y otras 26 personas. También murieron allí las carreras, que quedaron prohibidas. La Great Western afirmó que no volvería a intentar batir récords, falso como veremos. Pero los años 1920 y 30 fueron el escenario de otros desafíos. Esta vez, la Great Western proclamó que disponía del tipo de locomotora más potente de Gran Bretaña. Se trataba de la clase Castle, una tipo 230, recientemente construida y que fue exhibida en la exposición de Wembley de 1924 junto a la Flying Scotsman de la LNER, una máquina mucho más grande. Llevaba una placa que declaraba su mayor esfuerzo de tracción, la medida usual de potencia en la época. El resultado fue un desafío por parte de la LNER a la Great Western para comprobar tal superioridad, lo cual se consiguió. La Great Western no buscaba exactamente la velocidad, sino más bien la eficiencia, pero en los competitivos años de finales de los 20 pudieron enorgullecerse una vez más de tener el tren más rápido del mundo. Este audaz calificativo fue ganado por el Cheltenham Spa Express, que cubrió las 77,3 millas finales de su viaje en 70 minutos, con una velocidad media de 66,2 millas, 106,5 km/h. Efectivamente, el tren más rápido del mundo en 1929. Estas imágenes de un noticiario del Cheltenham Flyer, como se le conocía popularmente, fueron filmadas a comienzos de la década de 1930, después de haber arrebatado el récord en 1931 a la Canadian Pacific. De hecho, el título del noticiario era Otro triunfo de velocidad para Gran Bretaña. El Cheltenham Flyer arrebata el récord a la Canadian Pacific. En 1932, el horario previsto para el Cheltenham Flyer correspondía a una velocidad media de 71,4 millas por hora, 114,9 km por hora, en el trayecto Swindon-Londres. El 6 de junio de ese año, la Great Western hizo otra vez un deliberado intento de nuevo récord. En esta ocasión, la Trojena Castle número 5006 redujo el tiempo a 56 minutos y 45 segundos desde el arranque hasta la detención y consiguió 131,5 km por hora. La velocidad media más alta jamás conseguida en Gran Bretaña por un tren regular. Pero la compañía LNER, orgullosa propietaria de la Flying Scotsman, que había sido humillada por la Castle de la Great Western, había aprendido bien la lección. La primera locomotora construida directamente por la LNER había sido diseñada por Sir Nigel Gresley. Se trataba de una Pacific clase A1. Había utilizado toda la experiencia del desafío contra la Castle para mejorar el diseño de sus A1, con tan buen resultado que se convirtieron en máquinas mucho mejores. Fue el comienzo de la mayor dinastía de potentes locomotoras de expreso de alta gama del Reino Unido. Esta es la Flying Scotsman original, actualmente en perfecto estado y probablemente la locomotora más famosa del mundo.
Pero en los años 1930 era famosa por una razón completamente diferente. La rivalidad en los servicios entre Inglaterra y Escocia se había desatado de nuevo entre la LNER y la LMS. La tracción diésel, en particular la tracción diésel alemana, estaba fijando nuevos niveles de velocidad y la gerencia de la LNER consideró al principio la posibilidad incluso de utilizar esta fuente alternativa de potencia para conseguir velocidades más altas. Sin embargo, el sistema alemán utilizaba trenes autopropulsados cortos y de poco peso, el famoso Flying Hamburger. Sir Nigel Gresley estaba convencido de que el vapor no se había desarrollado todavía hasta su máxima capacidad. Su primer paso hacia nuevas velocidades fue igualar con una locomotora ya existente los mejores récords en vigor. Escogió la Flying Scotsman y el 30 de noviembre de 1934 un tren de pruebas de 6 coches fue lanzado hasta las 100 millas exactas por hora, 160 kilómetros por hora, en el descenso del Stock Bank, la segunda vez que un tren británico rompía la barrera de las 100 millas. El diseño de su SA-1 ya había sido mejorado, resultando en la variante A3 con una mayor presión de caldera y más avanzado diseño de los cilindros. Se había pedido a los alemanes que ofertaran su mejor tiempo para el trayecto Londres-Newcastle, con un servicio diésel, y se había considerado que 4 horas y cuarto eran un objetivo factible. La LNER, sin renunciar a trenes más pesados de lo que eran capaces de impulsar los motores diésel, quería rebajar este tiempo. Así, el 5 de marzo de 1935, una A3 mejorada, la Papyrus, número 2750, se puso a prueba en las 268 millas entre Londres y Newcastle, con otro tren de pruebas de 6 coches. Consiguió lo que se esperaba de ella, alcanzando la ciudad del noreste en 3 horas 57 minutos, reduciendo el tiempo en el viaje de vuelta en 5 minutos menos, y fijando así el nuevo récord mundial de tracción vapor, en 108 millas, 173,8 kilómetros por hora, en el descenso de Stock Bank. Estas pruebas demostraban que el vapor estaba todavía lejos de su techo de velocidad, y la LNER tenía en mente la introducción de un convoy de alta velocidad remolcado por vapor en marzo de 1935. Este tren sería presentado en el otoño de ese año para celebrar las bodas de plata del rey Jorge V. Los experimentos con la Flying Scotsman y Papyrus formaban parte de las investigaciones de Sir Nigel Gresley para conseguir velocidades más altas. El desarrollo del automóvil y del avión había inducido a los diseñadores ferroviarios a profundizar en la aerodinámica. Las pruebas en laboratorio, utilizando túneles de viento para medir el efecto de la resistencia del aire y experimentos con flujos de gas en las tuberías principales de vapor, condujeron al diseño de una versión mejorada de las Pacifics A3, las soberbias A4. El resultado presentado el 27 de septiembre de 1935 era el primer tren completamente aerodinámico, el Silver Jubilee. En cabeza estaba la nueva locomotora Pacific A4, número 2509, Silver Link, recién salida de los talleres, y tras ella un conjunto de 7 coches con faldones aerodinámicos hasta casi el nivel de la vía y entre los coches. El viaje inaugural fue una demostración para la prensa, 3 días antes de iniciar el servicio regular al público, y constituyó un auténtico acontecimiento. En aquel viaje, la Silver Link habría de recorrer 25 millas a más de 100 millas por hora, estableciendo un nuevo récord de velocidad, en 112,5 millas, 181 kilómetros por hora. Tal fue el éxito de las Pacific A4 que se presentó una serie más para el servicio general, incluyendo la Golden Eagle, Águila Dorada,
La excitada voz del locutor del noticiero de la época nos lo indica todo. This is the type of engine that will work the Coronation Expresses and bring thousands down from the north to take part in the great celebrations. Las locomotoras aerodinámicas fueron también destinadas a otras líneas. Los festejos de la coronación de Jorge VI en 1937 originaron un virulento rebrote de la rivalidad entre la LMS y la LNER. Esta última puso en servicio el tren oportunamente denominado Coronation, de cuidadosa forma aerodinámica, remolcado por Pacifics A4, bautizadas al efecto con nombres de países miembros del Imperio Británico. La rivalidad entre la LMS y la LNER también se mantenía en las líneas del oeste de Inglaterra. Fue a principios de los años 30 cuando la LMS consiguió construir locomotoras de alta potencia tipo Pacific, es decir, de rodaje 231, que pudieran plantar cara con garantías a las A1 y A4 de la LNER. En 1936, la LMS solo disponía de 12 de tales ejemplares, cuya serie fue denominada Princess Royal. De ellas, solo 2 han llegado hasta nuestros días. Esta es una, la Princess Elizabeth. La Princess Elizabeth fue el orgullo de la LMS, como ahora veremos. Fue la construida en segundo lugar de su clase y uno de los 2 prototipos hechos siguiendo el diseño de Sir William Steiner. La línea principal de la LMS estaba constituida por los 645,8 kilómetros que enlazaban London Euston y Glasgow Central. Su locomotora Cameronian, la número 6113 de la clase Royal Scot, había hecho este trayecto sin paradas en 1928 y ostentaba el récord mundial del recorrido más largo sin paradas efectuado por locomotora alguna. Como resultado de la guerra de 1930, la LMS decidió presentar su propio tren aerodinámico en esta ruta a partir de 1937, para celebrar también la coronación de Jorge VI, y lo llamó Coronation Scot. Era necesaria una versión nueva, más potente, de aquellas princesas, y por ello Sir William Steiner procedió a revisar su diseño con vistas tanto a alargar su capacidad de recorrer largas distancias como para aumentar su velocidad. El 16 de noviembre de 1936, el Princess Elizabeth se puso en marcha en la línea principal de la costa oeste, en cabeza de un tren de 230 toneladas. El objetivo consistía en probar si era factible un tiempo de 6 horas y media entre las 2 ciudades para el tren aerodinámico propuesto. La Princess Elizabeth hizo que la LMS se sintiera orgullosa, reduciendo tal tiempo en más de 1 hora en dirección norte y en no menos de 3/4 de hora en el viaje de vuelta. Hizo un promedio de 112,6 km por hora a lo largo de los 2 trayectos de 645,8 kilómetros. Para la LMS, el resultado de todo ello fue doble: la introducción del Coronation Scot el 5 de julio de 1937 y un nuevo intento de batir el récord de velocidad. Se preparó un gran despliegue de publicidad, ya que su adversaria, LNER, pretendía también introducir su Coronation por aquellos días, y se dispuso un viaje inaugural para la prensa el 29 de junio de 1937. La nueva locomotora Coronation 6220 batió el récord de velocidad por tracción vapor en este viaje, alcanzando 114 millas, 183,4 km por hora justo antes de Crewe. El Coronation Scot de la LMS no era un tren aerodinámico ligero, construido ex profeso para estos servicios como los trenes de la LNR. El material rodante era convencional, aunque pintado para la ocasión, y las locomotoras eran máquinas de estricta serie cubiertas con un carenado aerodinámico desmontable.
Una unidad completa del tren Coronation Scott fue enviado a los Estados Unidos en 1939 para ser exhibido en la Exposición Universal, dando posteriormente la vuelta a aquel país. La locomotora que cruzó el Atlántico era este otro miembro de la clase Princess Coronation, la número 6229, Duchess of Hamilton. Actualmente, la Duquesa de Hamilton es la locomotora insignia del Museo Nacional del Ferrocarril, pero tiene hoy un aspecto totalmente diferente al que tuvo con su carenado aerodinámico. En su día fue construida para serle aplicado el carenado sobre la estructura, pero Sir William Steiner en el fondo nunca estuvo convencido, a diferencia de Sir Nigel Cresley, de las ventajas de estos postizos, y con la excusa de ciertos requisitos de mantenimiento en tiempos de guerra, hizo que retiraran la envoltura, dejando al descubierto una máquina convencional muy elegante. Se construyeron un total de 38 grandes Pacifics de Steiner, algunas de las cuales se conocieron como clase Princess Coronation, Duchess o City, y remolcaron los expresos en la costa oeste hasta el final de la era del vapor en los años 60. En tiempos de guerra trasegaron tonelajes récord, arrastrando en tracción simple trenes de hasta 18 vagones, con los que eran capaces de atravesar las fuertes pendientes de Shap y Bitok. La Duchess of Hamilton permaneció 4 años en los Estados Unidos durante la guerra, volviendo solamente cuando ya las rutas marítimas fueron seguras de nuevo. Durante aquella época fue equiparada a diversas máquinas norteamericanas de la mayor categoría. Los Estados Unidos habían estado en cabeza de los trenes de alta velocidad en la década de 1930, y el desarrollo de las máquinas de vapor y diésel había sido rápido debido a la naturaleza competitiva de sus grandes compañías ferroviarias. Aquel habría de ser el punto culminante de la historia de su ferrocarril. Porque tras la guerra, los viajes en avión diezmarían el tráfico de pasajeros y harían que los ferrocarriles norteamericanos dependieran prácticamente de la carga. Pero en la década de 1930 hubo grandes nombres y grandes sueños. En el norte, el Canadian Pacific había ostentado brevemente el título de tren más rápido del mundo, antes de que el Great Western lo recuperara. Los ferrocarriles del país continuaron su búsqueda de la velocidad, introduciendo locomotoras de líneas aerodinámicas como la que aquí elogia el famoso noticiario Movietone. Ahora, mientras contemplamos esta preciosa aportación de la New York Central, vamos a contarles una anécdota. Durante los ensayos estáticos de la famosa locomotora J3, una máquina de alta velocidad de configuración 232, se hizo deslizar una unidad de pruebas a todo vapor sobre unos raíles cuidadosamente engrasados del laboratorio, alcanzando una velocidad teórica de 264 km por hora, probablemente la cifra más alta jamás conocida en vapor. Hubiera constituido un récord aplastante muy al gusto americano de no ser porque aquella J3 ni remolcaba tren alguno, ni podía ir a ninguna parte. Los ferrocarriles estadounidenses eran muy avanzados en diésel. Durante los años 30, gran número de locomotoras y unidades autopropulsadas fueron presentadas a las compañías de ferrocarriles. Tal vez los más importantes de todos fueron las unidades múltiples aerodinámicas de 3 y 6 coches de la Union Pacific Railroad. El primer tren aerodinámico diésel americano, el M10000, unidad de 3 vagones, fue presentado en Chicago en 1934 en la muestra Un siglo de progreso. Inició servicio entre Kansas City y Salina, con una velocidad de crucero de 145 km por hora. Tal fue su popularidad que la Union Pacific encargó un tren gemelo, el número M10001. Aquí lo vemos durante su viaje transcontinental en que intentaría batir un récord. El mejor tiempo hasta la fecha en recorrer los 5.244 kilómetros entre Nueva York y Los Ángeles era de 84 horas. El M10001 salió de Los Ángeles el 22 de octubre de 1934 y estableció varios récords.
Uno, el de velocidad media con 135 km por hora entre Cheyenne y Omaha, un trayecto de 817 kilómetros, y otro completando el viaje de costa a costa en 56 horas y 55 minutos, 14 horas y media menos que el pulverizado récord anterior. Aquel fue el último fulgor de la edad de oro del transporte de pasajeros por ferrocarril en Estados Unidos, que prácticamente desapareció tras la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo otro hito antes de la guerra. Volvamos a Gran Bretaña. La rivalidad entre la LNER y LMS seguía siendo feroz, hasta que en 1938 la LNER consiguió de una vez por todas el récord definitivo con otra de sus locomotoras aerodinámicas inmortales, esta Pacific A4 número 4468 Mallard. La Mallard es hoy en día una leyenda viva. Reside en el Museo Nacional del Ferrocarril en York, junto a la línea principal de la costa este por la que circuló y en la que se forjó su leyenda. Estas escenas fueron filmadas en 1988, el año conocido para los entusiastas de los ferrocarriles como Mallard 88, cuando hizo una serie de viajes especiales alrededor de Gran Bretaña, celebrando el cincuentenario de su sorprendente hazaña de velocidad en 1938. Desde entonces detenta el récord mundial de velocidad a vapor. La proeza se logró el domingo 3 de julio de 1938, cuando un tren especial que iba aparentemente a realizar unas supuestas pruebas de frenado fue lanzado a máxima presión de vapor por el famoso tramo descendente de la línea principal de la costa este desde Stoke hasta Peterborough. La Mallard fue la máxima expresión de las Pacific A4 de Cressley y estaba equipada con un eficaz doble escape tipo Killchap. Arrastrando un vagón dinamométrico y 3 coches dobles articulados del Coronation, la Mallard, con el maquinista Daddington a los mandos, consiguió una medición de 125 millas, 202,7 km/h, la única velocidad certificada por encima de 200 km por hora, la mayor que haya registrado jamás una máquina de vapor. El récord de la Mallard seguirá en pie de por vida, y también ella permanecerá siempre en pie en el museo como la heroína de tal hazaña. Ahora descansa allí de nuevo, con una placa de bronce sobre su caldera que orgullosamente proclama que sigue siendo la máquina de vapor más veloz de todos los tiempos. Tras la Guerra Mundial, los ferrocarriles británicos, devastados por los ataques aéreos, tardaron años en recuperarse. El vapor dominó la primera década de la posguerra, llevándose los honores de nuevo las A4, y consiguiendo una de ellas, durante ese periodo, un registro de 180,2 km a la hora. Echemos un último vistazo a la esbelta Mallard en uno de sus viajes finales, antes de dirigirnos a otras naciones para ver la evolución de la velocidad ferroviaria tras el conflicto mundial.
La nueva era de los ferrocarriles comienza en la segunda mitad del siglo XX y se inició en Japón, pionero de la alta velocidad. Derrotado en la guerra, el país experimentó un renacimiento y una expansión económica formidables, pero sufría un exceso de población en su estrecho cinturón industrial costero. Sus viejos ferrocarriles, construidos con un ancho de vía métrico inglés de 3 pies y 6 pulgadas, es decir, 1067 milímetros, sufrieron la sobrecarga del boom económico. En particular el Tokaido, línea Tokio-Osaka, que disponiendo solo del 3% del kilometraje de la red japonesa, debía soportar casi una cuarta parte del tráfico total. Se tomó una solución drástica: construir un nuevo tendido en el ancho de la vía estándar del resto del mundo. Una vez inaugurada en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, este nuevo Tokaido se convirtió en una de las maravillas ferroviarias del mundo. El nuevo Tokaido fue diseñado para una velocidad máxima de 210 km por hora y carecía de señalización convencional. Toda la información se representa en una pantalla en cabina. El inmediato éxito condujo a proyectar líneas Shinkansen adicionales, cuyos trenes eran popularmente conocidos como los trenes bala. La siguiente inauguración tuvo lugar en 1972. Cada nueva línea era capaz de mayores velocidades regulares, alcanzándose los 300 km por hora, 186,2 millas por hora en 1993. En 1991, el récord de velocidad del Shinkansen fue registrado en 336 km por hora, una marca que en esa época ya había sido batida por los trenes europeos, como luego veremos. La otra nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, siempre estuvo en la vanguardia ferroviaria. Un prototipo de automotor eléctrico, AEG, consiguió no solo el récord en tracción eléctrica, sino el absoluto de velocidad mundial. Ocurrió en 1903, un año antes de que la humeante City of Truro lograra las primeras 100 millas por hora. Los 210 km hora que registró el AEG ya nunca serían superados por locomotora de vapor alguna. También fue un evento internacional el que devolvió a la actualidad la velocidad en las vías alemanas con motivo de una exposición internacional celebrada en Múnich en el verano de 1965. Se puso a prueba una locomotora eléctrica E03 en una demostración para la prensa. Esta fue la primera operación no experimental de 200 km por hora en Alemania. La E03 cubriría los 70 kilómetros entre Múnich y Ansberg en 26 minutos justos, de arranque a parada, con una media de 140,8 km por hora. La serie 103, como se denominó finalmente a las hermanas de la E03, fueron las primeras locomotoras de alta velocidad de Alemania en la posguerra. Una de ellas, la 103-118, logró el récord de locomotoras eléctricas alemanas el 13 de septiembre de 1973, con 252,9 km por hora, arrastrando 3 vagones experimentales. Pero estos progresos alemanes produjeron algo más, un gran debate nacional sobre el verdadero valor de la alta velocidad. A la Deutsche Bundesbahn le costó obtener permiso para construir líneas de alta velocidad. Una de ellas era la Mannheim-Stuttgart, autorizada en 1977, inaugurada parcialmente en 1987 y no terminada hasta 1991. Al principio, la nueva línea fue servida por locomotoras 103 complementadas con nuevas máquinas diésel. La línea estaba preparada para 300 km por hora, pero su larga gestación obligó a pactar que su uso quedara compartido con trenes de carga y otros convoyes de pasajeros. Sin embargo, se había logrado por fin construir trenes de alta velocidad. Uno de los más bellos trenes modernos es el ICE alemán Intercity Express, unidades que constan de 2 locomotoras y 12 o 13 coches, y que se inauguró en junio de 1991. Aquí le vemos discurrir en paralelo a la carretera de Philipsberg al sur de Mannheim. La línea continúa hacia el sur y se divide en 2 ramales, uno hasta Karlsruhe y otro hasta Estrasburgo, mientras que la nueva línea, conocida como Neue Strecke, o NBS más brevemente, se dirige por la ruta central hacia el sureste a través de los bosques. Presiones medioambientales y complejas leyes autonómicas de planificación afectaron al trazado del NBS. Tuvo que conectar e incluso recorrer líneas ya existentes, como esta de Neulesham, y buena parte del trazado debió discurrir por túneles y trincheras, lo que decidió a sus diseñadores a volcarse en el confort del tren, que dispone de programas de radio, televisión y música embarcados y captados, más 2 programas de vídeo.
Sus coches, como los del AVE español, están presurizados para evitar los efectos de los túneles y del cruce con otros trenes. La polémica sobre el Intercity Express parece haber remitido ya. Durante algún tiempo, en la década de los 80, su primera unidad experimental, la ICE, ostentó el récord del mundo con 406,9 km por hora, logrados el 1 de mayo de 1988. Pero como pronto veremos, Francia no tardó en superar esa marca. Volvamos ahora a la vieja enemiga de Alemania, Inglaterra. Durante los años 40, 50 y 60, British Rail tuvo que luchar a fondo para mantener vivos los ferrocarriles en el propio país que los inventó. Sin embargo, incluso antes de 1968, cuando la máquina de vapor quedó reducida a pieza de museo, sus pensamientos estaban ya dirigidos hacia la alta velocidad. Sus acuerdos con la industria aeroespacial a comienzos de los 60 permitieron formar nuevos equipos que contaban con ingenieros aeroespaciales. Fueron ellos, que partían sin el concepto tradicional de los ferrocarriles en su mente, quienes produjeron un proyecto revolucionario: el APT, tren avanzado de pasajeros de 250 km por hora, construido en materiales ligeros, y un nuevo sistema de suspensión activa que dirigiría a los trenes, facilitando su inscripción en las curvas. Además, los vagones se inclinarían automáticamente sobre sus bogies, permitiendo al tren negociar las curvas existentes sin necesidad de adaptarlas para alta velocidad. La inclinación le daría además al pasajero la impresión de una velocidad más baja de la real. Este noticiario muestra el prototipo del APT, tal y como se dio a conocer. Estaba impulsado por turbinas de gas situadas en el centro del convoy y era un auténtico laboratorio móvil. Fue tratado como secreto de Estado hasta 1975, en que se le permitió circular por la línea principal, antes perteneciente a la Great Western, y estableciendo un nuevo récord de velocidad británica de 152 millas, 244,6 km por hora, entre Swindon y Reading el 10 de agosto de 1975. El prototipo del APT era el preludio de una nueva serie de trenes basculantes para la línea principal de la costa oeste. Se pusieron a prueba más prototipos antes de abrir con estos trenes el denominado servicio escuadrón, previstos para 1981. Pero el resultado final fue un fracaso. Los prototipos sufrían todo tipo de averías y se convirtieron en el blanco de las burlas de la prensa. El proyecto fue finalmente arrinconado en 1985, siendo este uno de los últimos viajes después de una rueda de prensa en la que se afirmaba que los problemas se habían resuelto. La línea principal de la costa oeste no se recuperó nunca. Afortunadamente para British Rail, sus ingenieros ferroviarios tradicionales se habían reunido en un segundo grupo también encargado de la investigación sobre altas velocidades. Adoptaron la tecnología convencional de locomotoras diésel y produjeron el tren de alta velocidad HST. El equipo de este tren de alta velocidad era el polo opuesto del que había diseñado el APT. Seguían la técnica ferroviaria tradicional, excepto en que proyectaron dos locomotoras, una en cada extremo del tren. Esto uniformaba la carga en la vía y permitía que los trenes operasen como unidades múltiples, pues podían desplazarse en ambas direcciones. El desarrollo del HST, tren inglés de alta velocidad, fue breve. Apenas transcurrieron 2 años desde el inicio del proyecto hasta la presentación del prototipo, que inmediatamente fijó el nuevo récord mundial de velocidad con tracción diésel en 230 km/h el 11 de junio de 1973. La producción de los trenes de alta velocidad HST fue autorizada rápidamente por la Great Western y las líneas principales de la costa oeste. Fueron presentados por primera vez con el nombre de Intercity 125 en la ruta de la Great Western en 1977. Esta denominación daba también la clave de su velocidad, 125 millas por hora. Con su puesta en servicio, British Rail ocupó el segundo lugar en el ranking de los trenes más rápidos del mundo, solamente superada por el Shinkansen japonés. Sin embargo, el objetivo prioritario de British Rail era la electrificación de todas sus líneas principales.
La línea principal de la costa este recibió su catenaria en el curso de una década, lo que desplazó al Intercity de la cresta de la ola. Habiendo demostrado ser un enorme éxito comercial, el tren de alta velocidad, como si fuera un tren convencional, ha tenido que operar también rutas que no son propiamente de alta velocidad y cubrir servicios ordinarios a lo largo de toda Inglaterra, dentro de la red también llamada Intercity por British Rail. Anteriormente eran otras máquinas diésel las que cubrían estos servicios, pero hoy han sido destinadas a locomotoras de apoyo de la siguiente generación de trenes de alta velocidad de British Rail, cuando circulan por líneas no electrificadas. La electrificación de la ruta de la costa este estuvo acompañada de la introducción de nuevo material rodante y nuevas locomotoras. Los vagones Mark IV y las locomotoras eléctricas de la serie 91, también conocidas como Electras. Durante algún tiempo las 91 arrastraron los anteriores trenes de alta velocidad, incluida su locomotora, ya que los Mark IV fueron suministrados con retraso. Esta curiosa combinación dio lugar a los trenes regulares más potentes que se habían visto jamás en British Rail. La electrificación completa de la costa este incluía servicios a Glasgow, cubiertos con unidades denominadas Intercity 225 para evidenciar su mejora a 225 km/h respecto a los de la serie 125. El 225 utiliza una locomotora independiente que puede también remolcar otros trenes, como se puede ver aquí. Este tren de nueva concepción utiliza una sola locomotora en un extremo del convoy, a diferencia de las dos locomotoras de los HST, y está acoplada semipermanentemente al tren. En el otro extremo del tren está el DVT Driving Van Trailer, vagón no motorizado con cabina de conducción y espacio para correo y paquetes. La locomotora 91 puede operar en tracción múltiple. A finales de los años 80, British Rail podía ufanarse de tener en operación más trenes de 160 millas por hora que el resto de los países europeos. Para colmo, una Electra Serie 91 consiguió el nuevo récord británico de velocidad, 260,10 km/h, exactamente en el mismo punto de la línea principal de la costa este en que la Mallard estableció su histórico récord de tracción vapor. Fue el 17 de septiembre de 1989. Aquí vemos a aquella Electra ese día dirigiéndose al lugar del récord. Pero ahora dirijamos nuestra atención al que es tal vez el más conocido de los trenes de alta velocidad, el tren francés TGV, abreviatura de Train à Grande Vitesse. Aquí vemos uno de sus primeros ejemplares sobre la playa de vías de la terminal norte de la estación de París en Lyon.
Desde la Segunda Guerra Mundial, Francia ha estado en vanguardia de esta técnica. No en vano, ya en 1955, los franceses establecieron la mejor marca mundial de velocidad ferroviaria con 331 km a la hora, que no fue superada hasta 25 años después, y también por un tren francés. Pero no siempre ha sido así. Las compañías francesas de ferrocarriles, sumidas en una tradicional rivalidad, de manera parecida a lo que le sucedía a los grandes ferrocarriles británicos, no estuvieron en la avanzada de la velocidad durante el periodo entre guerras. En aquella época, la reputación de los ferrocarriles franceses era de eficiencia, siendo considerada entonces su Chapelon Pacific la locomotora de vapor más eficiente del mundo. Sin embargo, mientras que Alemania y los Estados Unidos estaban explotando la tecnología diésel para producir trenes más rápidos sobre las vías tradicionales, en Francia se contemplaba la electrificación como el camino a seguir, y a pesar de estar limitada la tracción vapor a 120 km por hora, unas pruebas justo antes de la guerra, en 1938, dieron como resultado 185 km por hora con una locomotora eléctrica. La guerra lo cambió todo. Los ferrocarriles franceses sufrieron fuertes daños y se hizo necesaria una reconstrucción a gran escala. Esta vasta reconstrucción incluyó nuevo material móvil y renovación casi total de las infraestructuras. La política adoptada consistió en ampliar la electrificación en lugar de renovarla, según los casos. Se instalaron tendidos eléctricos en todas las líneas principales y ya se iniciaron planes para la alta velocidad futura. Muchas líneas francesas tradicionales eran adecuadas para velocidades más altas de las que se utilizaban, y aquella reconstrucción permitió ponerlas al día. La preparación de la alta velocidad fue intensificada hasta 1954, en que ya se pudieron hacer los primeros ensayos prácticos. La línea principal, recientemente electrificada entre París y Lyon, más tarde suplementada con la primera línea TGV, fue el trampolín donde las nuevas locomotoras conseguirían los primeros récords franceses. Las velocidades de los primeros ensayos fueron aumentando progresivamente hasta superar por primera vez la barrera de las 150 millas por hora, estableciendo el nuevo récord del mundo en 151 millas, 243 km por hora. Fue el 21 de febrero de 1954. Una vez lograda esta primera meta, los ingenieros franceses se dispusieron a probar cuál sería el máximo en la práctica. A pesar de los problemas con la toma de corriente a alta velocidad, un año más tarde, el 28 y 29 de marzo de 1955, superaron las barreras de las 200 millas por hora y la de los 300 km por hora respectivamente, con dos locomotoras distintas, equipadas con bogies de 6 ruedas y registrando cada máquina 331 km por hora. Se demostró así que la electrificación podía producir trenes de muy alta velocidad, de manera que la SNCF puso en marcha un plan para aumentar las velocidades, aunque solo destinado en principio a elevar las velocidades medias en toda la red.
En 1967 se inició el servicio diario de 200 km por hora en una parte de la línea principal de París a Toulouse. Pero las investigaciones de los ingenieros franceses les llevaron al convencimiento de que la forma más eficaz de utilizar las posibilidades de la alta velocidad consistía en construir líneas completamente nuevas para uso específico de la gran velocidad, dejando los tendidos tradicionales para tráfico local y carga. Así nació la TGV. El concepto consistía en construir líneas nuevas en campo abierto, pero compartiendo la vía con el tráfico tradicional en el terminal del trayecto. Desde la estación de Lyon, la ruta del primer TGV circulaba sobre la infraestructura existente durante los primeros 29 kilómetros hasta las afueras de París, y allí tomaba la nueva línea de alta velocidad, construida al efecto con un recorrido de 417 kilómetros en dirección sur. Comenzando desde cero, los ingenieros pudieron efectuar su planificación sin las limitaciones de tener que aprovechar el tendido existente. La nueva línea estaba destinada a tráfico de larga distancia, así que en lugar de buscar núcleos de población para aprovechar su tráfico, fue trazada evitando ciudades y pueblos. En su ruta solamente hay 2 estaciones intermedias, Masson y Montcharin-Marceau-les-Mines, evitando acercarse hasta la más pequeña aldea a menos de 240 metros. Lo que tradicionalmente se consideraban grandes pendientes y curvas, fueron abordadas sin miedo en la nueva ruta. Esto permitió que el trazado siguiera los perfiles del terreno más estrechamente que en el caso de los ferrocarriles tradicionales. No había túneles, y los cortes y terraplenados estaban reducidos al mínimo. Las investigaciones demostraron que la elevada inercia de los trenes circulando a alta velocidad y el hecho de no tener que detenerse y arrancar en frecuentes estaciones intermedias hacían practicable un trazado con curvas y pendientes. Al final, la línea se convierte en una sucesión de toboganes, eso sí, peraltados, para aumentar el confort compensando la aceleración transversal. Pero tanto el peralte como las rampas hacen que la nueva línea no sea apta para trenes de mercancías ni para los convencionales de viajeros. Solo pueden circular por ella trenes de alta velocidad. Fueron minimizados ruidos y daños medioambientales, lo que resultó más fácil al atravesar la línea zonas escasamente pobladas. La rampa máxima permitida en las especificaciones del TGV era de 35 milésimas. Las autopistas rara vez superan las 40 milésimas. De manera similar, el radio mínimo de las curvas era solo ligeramente mayor que el mínimo de las autopistas, 4.000 metros. El nuevo material rodante debería también ser compatible con el tradicional, sin mecanismos de basculación, aunque los coches intermedios debían ser articulados. Esta primera línea de TGV fue presentada en 1969 y propuesta al gobierno francés en 1970. El éxito posterior de otras rutas de TGV ha borrado ya el recuerdo de la gran oposición inicial a esta nueva ruta, que hizo que su construcción no comenzara hasta 1976. La inauguración no tuvo lugar hasta 1981, inicialmente con una velocidad máxima en servicio de 260 km por hora. Y fue con otro récord del mundo como se inauguraron los servicios de TGV. Se construyó una plataforma de observación para la prensa sobre este puente en Pasilly, el 26 de febrero de 1981, para contemplar a la unidad número 16 pasando por debajo a una velocidad de 380 km por hora, 7 meses antes de la inauguración pública de este nuevo ferrocarril. Las cámaras pudieron ver también el increíble aspecto de montaña rusa que formaban las rampas y pendientes. Las velocidades medias para inaugurar los servicios fueron gradualmente aumentadas, así como la velocidad máxima, que llegó a 270 km por hora en 1983. El empalme en Pasilly sirve el ramal TGV hasta Dijon, y los desvíos son franqueables a 230 km hora, aunque han sido diseñados para soportar tráfico de hasta 300 km hora. El empalme es, naturalmente, del tipo de salto de carrera. El ramal de Dijon tiene solamente 15 kilómetros de longitud. Se junta con la ruta histórica en Aisy y los TGV circulan a velocidad reducida entre trenes convencionales y de carga. Observen cómo los pantógrafos circulan ahora más levantados. Esta línea tampoco dispone de los 25.000 voltios que traga este tren, sino de 1.500 modestos voltios en corriente continua.
La segunda línea TGV tenía que haber sido la de París a los puertos del Canal de la Mancha, pero el gobierno laborista inglés de los años 70 canceló las obras en el túnel del canal y la atención francesa se dirigió entonces a la parte occidental del país. El resultado fue el TGV Atlantique a Le Mans y Bretaña, y a través de un brazo suroccidental hasta Bordeaux y Toulouse. Compartiendo el trazado con las autopistas en gran parte de su recorrido y atravesando campos poco accidentados, el TGV-A tiene pendientes modestas entre 15 y 25 milésimas. Una nueva serie de trenes TGV fue diseñada para la nueva ruta, que con el beneficio de una década de experiencias y avances técnicos son considerablemente más potentes. Estas unidades, serie 300, tienen 2 coches adicionales y se distinguen por su librea azul y plata, que se ha convertido en estándar para la alta velocidad. No se limitan a las rutas del TGV-A y también operan en la línea original TGV-PSE, París-Sud-Est, junto con unidades anteriores. La experiencia enseña. La nueva ruta aprovechó una línea de suburbano proyectado pero nunca construido en las afueras del suroeste de París, logrando así acceso directo al corazón de la ciudad, la estación de Montparnasse. Una vez más, las unidades son articuladas, lo cual hace que los vagones adyacentes no oscilen independientemente, sino juntos. A pesar de la desventaja práctica de no poder retirar del convoy los vehículos que no funcionen bien, las ventajas de reducción de peso y mayor comodidad para los pasajeros compensan el problema. Una de estas unidades tiene actualmente el récord del mundo de velocidad. Los franceses consiguieron marcar un hito ferroviario para la historia el 18 de mayo de 1990, cuando el TGV-A número 325, convenientemente aligerado, consiguió una velocidad superior a los 500 km por hora, situando el actual nuevo récord en 515,3 km por hora, que también supera la imponente barrera de las 300 millas, pues son 320,26 millas por hora. Durante los 15 primeros kilómetros, la velocidad está limitada a 200 km por hora y a 270 a lo largo de los túneles situados una vez pasado Châtillon. Fueron construidos cumpliendo las peticiones de los verdes. También reducen el factor de ruido en las áreas urbanas. El mantenimiento se efectúa en Châtillon y las unidades se conservan en un estado inmaculado. Los franceses naturalmente están muy orgullosos de lo que han conseguido con sus TGV. La ruta del Atlántico se inauguró en septiembre de 1989 en el ramal de Bretaña, iniciándose los servicios del suroeste un año más tarde. Todos los trenes inician su recorrido en la estación de Montparnasse. La siguiente ruta construida fue la TGV Norte, el ansiado empalme con el túnel del canal, que se había retrasado. Fue inaugurado en mayo de 1993, un año antes que el túnel mismo, y para estos servicios se construyeron 2 nuevas series de conjuntos TGV.
Lo más innovador fueron las unidades de 2 niveles, 100 de las cuales entrarán en servicio. Esto permite transportar más carga de pago en la misma longitud de tren de las primeras unidades PSE y evita tener que aumentar la longitud de las estaciones de la ruta original, desde las cuales parten hacia el norte vía una nueva línea TGV en el perímetro este de París, a la línea de interconexión TGV. Esta es la unidad prototipo siendo sometida a pruebas. Adicionalmente, el TGV Norte tendrá una serie de unidades convencionales denominadas TGV-R, Red, es decir, para poder circular por cualquier punto de la red francesa de ferrocarriles. Se denominan Serie 500 y son similares a las unidades TGV-A, pero con 8 vagones intermedios. Este es un TGV-R en los talleres de fabricación de GEC Alstom en el este de Francia, junto a la nueva generación de TGV, las unidades compatibles con el túnel del canal denominadas TMST. Estos supertrenes transmancha destinados a los servicios París-Londres a través del túnel bajo el canal son con 13.000 kilovatios los más potentes que se han construido y los más largos, con 2 unidades motrices en los extremos para no superar el límite de peso por eje de 17 toneladas y 18 remolques intermedios, pero ante la gran longitud de tren está previsto que formen 2 semitrenes simétricos separables. Irónicamente terminamos nuestra película con un tren lento. Sin embargo, es ya historia y en condiciones normales será el más rápido de todos. El primer TMST, que ha llegado desde Francia hasta Gran Bretaña a través del túnel del canal en junio de 1993, remolcado por una humilde máquina diésel francesa, ya que el túnel no está todavía electrificado. La alta velocidad abre un nuevo camino al ferrocarril. Por el momento, un tren convencional ya ha circulado a 515 km/h, una velocidad mayor que la mitad de la velocidad de crucero de un reactor comercial. Estamos sin duda comenzando a leer la primera página de un nuevo tomo de la historia del ferrocarril.